Continuamos con Chile Futuro. Bueno, vamos a la segunda entrevista del día, ¿les parece? Y esto tiene que ver con alguien que usted escucha en Chile Futuro cada semana, con esta sección que tiene donde lo orienta de cómo se viene la semana en cuanto al tiempo, ¿no? El pronóstico del tiempo, principalmente vinculado al agro. Bueno, ahora lo tenemos con nosotros, es Gianfranco Marcone, meteorólogo, presentador del tiempo en televisión, usted lo ve siempre en Canal 13, él es magíster en cambio climático, CEO de Chile Weather, un sitio del que también vamos a hablar en esta conversación. Gianfranco, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa nomás. Hola Gerardo, hola Francisco, ¿cómo están? Muy buenos días. Gusto de tenerte por acá, Gianfranco. Es muy interesante lo que podemos hablar. Sabemos que la gente de la región siempre está muy atenta a todas las cápsulas que tú nos envías semana a semana para que ellos vayan viendo también cómo evoluciona todo. Pero antes de irnos hacia el tema climático per se, queremos que la gente conozca un poco más tu empresa, porque te vemos en la tele, pero otra cosa es que se sepa que además de eso tú podrías estar cerca de ellos de alguna manera, ¿cierto? Con una consultoría relacionada con temas de sustentabilidad, el tema del cambio climático, o qué sé yo, a través de chileweather.cl, para que se meta mientras tanto estamos conversando. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, Chile Weather es una consultora que nació básicamente para prestar los servicios de pronósticos del tiempo, pronósticos meteorológicos, como se llaman, un poquito más técnicamente hablando, tanto a corto, mediano como largo plazo. Los pronósticos meteorológicos, claro, uno es lo que la gente ve en televisión, en la radio, en el diario, etcétera, el típico pronóstico a 3 días, a 5 días, que es como el más clásico que se utiliza más que nada para poder tomar una decisión inmediata de algo que uno necesita hacer, desde la señora Juanita ir a pagar cuenta, comprar el supermercado, hasta una empresa también que le permite poder gestionar. Por ejemplo, en el caso de la región de Maule, que hay mucha agricultura, gestionar el campo. Y también están los pronósticos a mediano y largo plazo que habla de cómo podría venirse una temporada, no en detalle por día, porque es bastante difícil de precisar eso, pero sí más o menos si podría ser normal, sobre lo normal, bajo lo normal en cuanto a temperaturas, precipitaciones, y eso permite a mí planificar mi vida, planificar mi temporada agrícola, planificar la actividad en montaña, la pesca, etcétera. Todas las actividades productivas, en cierto modo, y la vida en sí necesitan, están pendientes, en cierto modo, del tiempo, de la precipitación, de la temperatura, que son las dos variables más importantes. Y hace unos par de años, unos 3 años, se abrió la división medioambiental, porque es Chile Weather and Environment, CWE.cl, como ustedes decían, que más que nada ya hacemos concientización, sensibilización en cuanto al cambio climático, a la crisis climática, con distintas acciones que puede tomar el ser humano o la empresa para poder mitigar un poco el cambio climático. Es decir, hacemos terapias de shock, en cierto modo, sensibilizaciones con público general o de alguna empresa determinada, en que se le dice lo que está pasando en cuanto al cambio climático, cosa de generar también la preocupación, pero a su vez también saber que no tenemos que preocuparnos, sino que tenemos que ocuparnos, y ahí viene una serie de medidas de mitigación, de medidas de adaptación que podemos tener, lo mismo que los pronósticos, tanto como persona individual como una empresa, como un campo. Sabemos que los campos hoy en día se están adaptando, cambiando el tipo de cultivo, simplemente no acá mismo cerca donde estoy yo, en Tiltil, en Petorca, en Cabildo, en la región de Valparaíso, han tenido que reinventarse, mucha gente ha arrendado su campo para otras cosas, por una planta solar, etcétera, porque ya finalmente no hay agua y no le da para cultivar lo que hace 20, 30 años más cultivaba. Es un poquito lo que hacemos, el tipo de asesoría, pronósticos en línea también, a través de redes sociales, pronósticos específicos. A veces la agricultura, claro, cuestiona mucho el tema hoy, escucha, dijeron que iban a haber -2 y en mi campo hubo -6. Lamentablemente, claro, en Chile la geografía juega un papel súper importante. Los pronósticos que salen en televisión, en las redes sociales, son súper específicos para generalmente capitales regionales. Sale Rancagua, pero no sale Rengo, sale Santiago, pero no sale Buin, y claramente la temperatura no es la misma en Rancagua que en Rengo, que en Santiago que en Buin. En ese contexto de cosas que tú estás describiendo, Gianfranco, si lo ponemos como algo más práctico, un ejemplo, tú le puedes informar a un productor frutícola cómo va a estar el tiempo en los próximos 2 días y para que se cuide de la helada, o podrías tú orientar, por ejemplo, a un productor que quiera poner, por decirlo así, cerezo en la región del Biobío o en la Araucanía. ¿Podrías tú hacerle un informe con respecto a eso puntualmente, si es que está apto esa zona para que soporte ese tipo de cultivo, por ejemplo? Sí, se pueden hacer ambas cosas. Se pueden hacer un estudio meteorológico que se llama, que es el pronóstico que te digo que miro desde hoy hasta el futuro, ya sea, como tú dices, para 2 días, para 3 días, para 5, para
a 7, hasta ahí llega más o menos a corto plazo, o ya a más largo plazo, que hablamos de un mes, que ya es más descriptivo, hablamos de próximos 3 meses, que eso en general se basa en cuanto a cómo evoluciona el fenómeno del niño y la niña. Y también puedo hacer un informe hacia atrás, que ahí hablamos de un informe climatológico, que habla del clima del lugar, que es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, una persona dice, chuta, quiero cultivar algo en este lugar. ¿Qué es apto este lugar? ¿Para qué es apto? Y ahí se toma información de los últimos 30 años, se hace un estudio, oye, mira, en este lugar hiela harto estos meses del año, llueve tanto, la radiación es tanto, por lo tanto ahí con asesores que también tenemos del área agrícola, yo no soy agrónomo, por más que me he especializado un poco en el área, he hecho clases a las áreas agrícolas, soy meteorólogo, no soy agrónomo, pero sí nos apoyamos de asesores con respecto a eso, y claro, se puede determinar, mira, según las características climáticas que sacamos en el estudio, probablemente lo más indicado es este cultivo, y también la adaptación en cuanto al escenario climático que podría venir en los próximos años. Eso es muy interesante, ¿verdad? Que las empresas también lo tengan en cuenta entonces a la hora de querer invertir en cierto tipo de cultivos, que se asesoren, ¿ah? Y esa es la invitación que está haciendo en este momento Gianfranco Marcone. Gianfranco, y también queríamos tocar el tema del cambio climático, porque independiente que uno escucha mucho, hay gente que la usa para propagandas también, hay de todo, pero es algo real, es algo que yo creo que uno que es más, digamos, cuarentón, por decirlo así, en mi caso, no estoy hablando de ustedes, se ha dado cuenta que el clima ha tenido variaciones, pero los abuelitos más que uno inclusive. Entonces la pregunta es, ¿cómo se viene? Si es que no hacemos algo, ¿se va a empeorar esto? ¿Cómo le va a afectar a los agricultores? Sabemos que a partir de la pandemia también los alimentos han subido, ha habido más dificultad, etcétera, etcétera. ¿Cómo visualizan ustedes un poco lo que se viene al respecto y qué es lo que suelen decirle a las empresas cuando hacen estas charlas para concientizar? Mira, como tú decías, bueno, primero que todo, contarte que estamos en el mismo target, así que no te preocupes en cuanto a lo cuarentón, porque estamos ahí mismo, quizás más cerca del cincuentón, pero bueno, estamos en ese mismo rango. Así que, mira, hay muchos indicios que finalmente dicen que algo está pasando. Como tú dices, todo se puede ocupar para cualquier cosa, para propagandearse en cualquier ámbito, depende de las conveniencias de cada uno, y eso siempre va a ocurrir, creo yo. Pero de que las evidencias dicen que hay un cambio importante, es así. A ver, primero que todo, partir por la premisa que el cambio climático es algo que siempre ocurre, siempre ha ocurrido, el clima evoluciona, porque si tú miras un gráfico de temperatura desde el año 400 hasta la actualidad, la temperatura ha estado alta, ha estado baja, ha estado muy baja, la pequeña época glacial, por ejemplo, que hubo, y eso es una evolución normal del clima. El clima es bastante cíclico, a veces influenciado por eventos como erupciones volcánicas, etc. Pero la gran diferencia es que nunca había habido un aumento de temperatura tan grande como ahora, llegando prácticamente a 1,2 sobre lo normal a nivel mundial, y tan violento, es decir, tan rápido. Y eso, si tú lo cruzas con datos de emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicos, es decir, por acción del hombre, va en directa relación. Entonces ahí tú dices, algo está pasando. Por ahí escépticos, claro, dicen, oye, ¿cómo puedes hablar de la temperatura desde el año 400 a la actualidad si la estación meteorológica más antigua a nivel mundial es de 1850 y la más antigua en Chile es de 1906? Es decir, muy pocos años. ¿Cómo puedes analizar un clima tan extenso? Claro, tienen toda la razón, pero hay otro tipo de herramientas, como por ejemplo el famoso carbono 14, que te permite saber la data de muerte, a lo mejor de un cuerpo. Acá también hay herramientas mediante glaciares, mediante fondos marinos, análisis que permiten ver más o menos la data del clima a un horizonte más allá de tener estaciones meteorológicas. Entonces, cuando tú tienes un escenario de que te dice que en Chile la temperatura promedio aumenta 0,14 grados por cada 10 años, que en Chile, en general, tomando como total Chile, hay lugares más críticos que otros, llueven 22 milímetros por década, a medida que avanza cada década 22 milímetros menos, algo eso te está diciendo. Entonces, que estamos teniendo una mega sequía que ya llega a 14 años en la zona central, sur, por ejemplo, en la región de ustedes, ahí en la región de Maule, este puro año solamente ya tenemos un 52% de déficit. Y si este año tuviésemos un 52% de déficit y vengamos de un año con un 120% de superávit, de 8 años con una variación mayor, como ocurrió, por ejemplo, con la sequía del año 67, 68 y 69, me refiero a 1967, 68 y 69, uno podría decir, claro, eso responde ya a otro fenómeno, la niña, perfecto, pero va a pasar, porque va a llegar un niño. Pero ahora estamos en una situación que llevamos 14 años, que han pasado niños entre medio, como el 2015, que fue llamado Niño Godzilla por la intensidad que tenía, muy similar al del 82, al del 97-98,
Entonces, algo está pasando acá, no podemos echarle solamente la culpa a un fenómeno de la niña o a alguna situación temporal, más hay alguna situación temporal. Y cuando tú tienes una sequía que sigue pegando mucho, ya esa sequía ya no es una situación temporal, pasa a ser una condición casi que se llama aridez, primero pasando por una situación que se llama desertificación. Y si bien yo creo que el Maule todavía sí está con una sequía importante, la zona central está en claro proceso de desertificación, el centro norte para qué decir, lo que es Atacama y lo que es la región de Coquimbo, y eso va totalmente alineado, y no es por echarnos la culpa ni nada, finalmente a cómo ha sido el hombre, a lo activo que ha sido el hombre en cuanto a la agricultura, la ganadería, todo, la industrialización, y finalmente generando este panorama que hoy en día ya se habla más que nada de crisis climática porque está en puntos bastante críticos. Oye, yo quería agregar una cosita, Gerardo, bien cortita. Sí, claro. Fíjate que yo nací acá en Santiago y cuando chico viajábamos mucho para el norte, que no es tan lejos, son 80 kilómetros de Santiago próximo. Y después de eso, como a los 12 años, nos fuimos a Conce. Y no fui a como por 20 años, literal. Cuando volví la primera vez después de volver de Conce y de por otros motivos, fíjate que me sorprendió el cambio de la vegetación, porque yo miraba la vegetación en ese tiempo, era verde, súper lindo campo, y ahora todo seco, todo feo, o sea, feo entre comillas comparado con mis recuerdos. Entonces es re impactante lo que está generándose, y que el hombre no tome conciencia a veces de este tema es muy peligroso. O sea, estamos afectando a generaciones futuras, a nuestros hijos. Hay algo tan importante como lo que tú decías, claro, ese panorama, claro, feo, porque a lo mejor, claro, para lo que nosotros estamos acostumbrados, sí, y lo mismo que se conoce como el mal tiempo. Cuando yo era chico, el mal tiempo era la lluvia. Entonces hoy día preguntarnos, ¿es el mal tiempo la lluvia? Porque es algo que estamos añorando y que deseamos que caiga y no cae. Entonces esas palabras objetivas hoy en día probablemente se dio vuelta el naipe y ya no son así. La lluvia, yo tengo 2 hijos de 8 y casi 12 años. El año pasado, cuando llovió ese junio y julio, que fueron espectaculares, asustados con la lluvia, y ahí te das cuenta de la magnitud de la mega sequía. Niños que tienen la edad de la mega sequía lleva 14 años, ellos tienen menos, es decir, nunca han visto una precipitación como vimos nosotros cuando chicos, que llovía 1, 2, 3, 4, 5 días y no podíais salir a jugar desesperados, pero llovía, y hoy en día con una lluvia ahí nomás te impresionan. Es interesante, muy interesante lo que nos cuenta Gianfranco Marcone, meteorólogo, presentador del Tiempo en Canal 13, magíster en cambio climático y quien cada semana le entrega el pronóstico del tiempo con nosotros aquí en Chile, a través de Chile Weather y por supuesto a través de Chile Futuro. Gianfranco, precisamente eso que tú nos muestras, ahora los niños se sorprenden con la lluvia. Antes nos sorprendíamos cuando nevaba, le sacábamos fotos a la nieve, ahora le sacan fotos a la lluvia, es una cosa muy extraña, pero tenemos que adaptarnos a eso. Yo soy de la región del Maule, de Curicó, y la verdad es que llovía mucho antes y ahora sé que no lo es tanto. Esto también tiene un impacto en la conducta de los agricultores, en la forma que hay que producir. También esto afecta a las napas subterráneas, ¿no? Mientras menos lluvia hay, tampoco tenemos agua en las napas subterráneas. Es decir, hay que cambiar definitivamente la conducta y no sentir que podemos sacar de un pozo el agua que no llega por un río o por un afluente, ¿no? Esto llega para quedarse, lamentablemente. Sí, bueno, lamentablemente es así. No sabemos por cuánto tiempo. Todas las proyecciones hablan de aquí el año 2100. Lamentablemente nosotros no vamos a poder estar a lo mejor ahí para decir, ahora se revirtió el tema y ahora está lloviendo, o ahora a lo mejor estamos viviendo un proceso de glaciación, no lo sabemos, porque las proyecciones, como te digo, son hasta esa fecha más o menos. Pero sí, lamentablemente los afluentes de agua superficiales ya prácticamente no hay muy poco. De hecho, se habla que es muy probable que parte de la zona central, principalmente lo que es más la región metropolitana y Valparaíso, que ustedes yo creo que todavía no hacia el Maule, aunque igualmente están con un problema grande, pero por ejemplo acá en la zona central se abastece de agua de régimen pluvial y nidal, es decir, de la nieve que cae, que después se deshiela, y de la precipitación. Es muy probable que ya tengamos cada vez menos nieve, porque también la superficie de nieve va siendo menor, estamos ya lloviendo con más calor, con isoterma cero alta, por lo tanto los metros de nieve van siendo menos, a pesar que además que está cayendo menos nieve, porque la nieve no cae separada de la lluvia. Cuando viene un sistema frontal y llueve, en la cordillera está cayendo nieve, o a veces solamente en la cordillera, pero va muy alineado a que venga un sistema frontal. Entonces, si ya no tenemos nieve, no vamos a tener que esperar solamente, por ejemplo, lo que hacen en Petorca y Cabildo, que por un tema que están lejos de la cordillera, ellos solamente, el agua que les llega es cuando llueve, y prácticamente hoy día no está lloviendo. De los 24.000 glaciares que hay en Chile, que también es otra variable que nos da agua dulce, 2
solamente están generando hielo positivo, el resto se está derritiendo. Por lo tanto, son bajas las esperanzas que al menos sin tecnología, porque algunas variables, algunas ideas tecnológicas hay, pero sin tecnología por ahora, tengamos que escasear cada vez más el recurso hídrico. Interesante el tema tecnológico que podríamos tocar quizás en la entrevista ahora mismo. ¿Cómo el tema tecnológico puede ayudar? Porque uno se imagina la tecnología en muchos ambientes y en muchos sectores, pero no en este. Tomando en cuenta también, Gianfranco, que el resto del año no sabemos cómo viene. Bueno, tú tienes una idea mucho mejor porque hemos cambiado de fenómeno según lo que tú nos contaste en algunos de los informes de semanas anteriores. Entonces, esas dos preguntas son como van de la mano. ¿Cómo viene el resto del año y cómo a lo mejor la tecnología puede ayudar? Eso es muy llamativo. Sí, bueno, como tú decías, ese informe, el fenómeno de la niña, lo que ya se retiró, lo que es una muy buena noticia. No es la mejor noticia, porque la mejor noticia sería que hubiese llegado un invierno con niños, a pesar de que el cambio climático también está ahí haciendo que ese niño no sea como los niños de los años 80, 90, pero ya nos indicaría que puede llover un poco más por lo menos. Pero estamos con un invierno con neutro, que en realidad debería ser normalidad como entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque el cambio climático nos está haciendo que esos inviernos normales ya no sean tan normales como nosotros los veíamos hace 10, 20 años atrás. Entonces, más o menos deberíamos tener precipitaciones, ojalá ya, bueno, en Maule ha caído algo, como te decía, estamos con un 52% en déficit, por ejemplo, en la estación oficial de Curicó, pero en julio y julio debería comenzar nuevamente a precipitar. No creo que para llegar a un año normal, lamentablemente, nuevamente, pero sí quizás para que ya esos 2 meses puedan bajar un poquito el déficit. En cuanto a la tecnología, yo creo que sí es un gran aliado si es que la sabes utilizar de manera correcta y no destruyes un lado por beneficiar otro. Es decir, hay muchos proyectos hoy en día que están ahí en evaluación, como por ejemplo la famosa carretera hídrica, que es un proyecto que tiene muchísimos años. A mi criterio no me gusta mucho porque siento que es un proyecto que beneficia por un lado pero destruye por otro. No por beneficiar a una zona vamos a destruir otra, como es el sur de nuestro país, que igualmente está con una sequía importante. Valdivia es una ciudad que ha bajado mucho sus precipitaciones de años normales a la época. Claro, es muy difícil que Valdivia llegue a llover lo que llueve en la zona central, sería un desastre, pero sí ha bajado harto su precipitación, guardando las proporciones que allá llueve mucho, y uno de los lugares que llueve más en Chile. Entonces, quitarle un lugar que también está sufriendo dentro de sus márgenes, no creo que sea la mejor solución. Quizás yo creo que las mejores soluciones va por la desalinización, plantas desalinizadoras, que hay algunas ya en Chile funcionando, de menor tamaño, pero hay energías renovables, por supuesto, que ya también hay harto, a pesar de que Chile todavía un 20% de la matriz energética es de energías renovables, ojalá podría aumentar eso. La fumigación de nubes, mucha gente me ha preguntado, yo encuentro que no es una vía, en Chile se hizo eso hace años atrás, creo que la inversión es muy grande, y además que para fumigar nubes tú necesitas nubes, no valga la redundancia. Si está el día despejado, la fumigación de nubes no te forma la nube. Lo que hace el yoduro de plata con que fumigan las nubes le aumenta el potencial de precipitación, pero para eso tienen que haber nubes con un potencial de precipitación. Si son nubes que no sirven para precipitar, en realidad no va a servir de mucho la aplicación, y la inversión es muy grande. Yo creo que nuevos embalses quizás en lugares donde ahora cae agua y antiguamente caía nieve, ahí también hay una reestructuración, por ejemplo, de la industria de agua, que tuvo hartos problemas acá, sobre todo en la capital, para los últimos eventos de lluvias cálidas, porque ya ahora está cayendo agua donde caía nieve, entonces hay una reestructuración en ese sentido. Hay algunos inventos que, por ejemplo, tenemos israelí, hay unas máquinas que sacan agua del aire, no sé si lo han escuchado hablar, también tienen sus detalles en que obviamente tienen que el lugar tener un potencial de humedad en la atmósfera. Por ejemplo, si tú tienes una ciudad muy calurosa interior en que la humedad no es superior al 10-20% en verano, en realidad poca agua vas a poder sacar de ahí, pero son máquinas que dan 600 litros de agua diarios, que la filtran también. Eso es súper importante porque tú puedes decir, chuta, mi ciudad es tan contaminada que no sé si me voy a querer tomar esa agua que sale del aire, pero la filtran y te dan agua totalmente potable, que están instalados en escuelas rurales, en lugares donde son bastante vulnerables, sobre todo ante la crisis hídrica. Jan, para terminar, bueno, quedan todos cordialmente invitados a visitar a tu sitio siempre, y por supuesto en Chile Futuro escuchar tu pronóstico. Quería preguntarte con respecto a cómo ves el futuro agrícola, preferentemente pensando en el Maule. Hemos visto estos cultivos que se van corriendo hacia el sur. Es algo que debería continuar hasta donde tú puedes verlo ahora. Evidentemente tú decías, no sabemos si estamos frente a una glaciación, creo que dijiste hace un rato, y me llamó la atención eso. Hasta ahora la tendencia va a ser esa, nos vamos a ir moviendo con los cultivos más hacia el sur.
A ver, en lo de la glaciación te decía que era más que nada un ejemplo, es decirte que todas las predicciones estos del cambio climático, del calentamiento global, son de aquí al año 2100. No sabemos qué va a pasar después, probablemente después los meteorólogos futuros, los especialistas futuros, los periodistas futuros, así ustedes de la radio del 2100, estén hablando chuta, ahora los investigadores dicen que ya no hay cambio climático y viene una glaciación. No sabemos, nosotros no vamos a aportarlo porque no vamos a estar. A lo mejor lo vamos a estar mirando de arriba, en otro lugar más cómodo, no sabemos. Eso es más o menos lo que te decía en cuanto a eso. En cuanto a lo otro, yo creo que la agricultura tiene una gran oportunidad. Yo creo que todas estas situaciones complicadas, problemas, son problemas para ocuparse, no para preocuparse. Tenemos una gran oportunidad como sociedad, como raza inteligente, darnos cuenta que no lo hemos hecho bien y hacerlo de mejor manera. Generar una agricultura más sostenible, generar una agricultura más orgánica, una agricultura no tan extractiva. Yo creo que todo lo que es masivo es dañino. Ganadería, agricultura, cualquier industria totalmente extractiva, totalmente alta demandante es mala. Hace muy poco Chile cumplió su sobregiro ecológico, que se llama, que son algo muy preocupante porque se calculan los recursos que hay disponibles a nivel mundial, recursos naturales, y más o menos cómo es el consumo de esos recursos naturales, y supuestamente la idea se alcanza hasta el 31 de diciembre. Chile se los agotó el 17 de mayo, es decir, Chile está incluso más sobreconsumista que el promedio a nivel mundial. Hay países que se los consumieron en febrero, otros países que se los van a consumir en diciembre. Eso es un cálculo que realiza una ONG norteamericana, que, como te digo, es lo mismo que tú tuvieras 1.000 pesos y esos 1.000 pesos los vas a tener para el día, para tomar un café, un té, no sé, y te lo agotáis a las 11 de la mañana. ¿Qué hago el resto del día? ¿Me muero de sed? ¿Pido prestado? No tienes para el resto del día. Por lo tanto, no tenemos recursos naturales. Y para satisfacer las necesidades de los 9 billones de habitantes que somos a nivel mundial, necesitaríamos hoy en día prácticamente 2 planetas Tierra, que no los tenemos. Entonces, yo creo que un poco ahí también la gente común y corriente puede ayudar a finalmente a educar a una industria a que no sea tan extractiva, porque si también nosotros no somos sobreconsumistas, no va a haber para qué también generar tanto. Si finalmente se genera mucho, ¿por qué? Porque se consume mucho también. Hay un punto ahí, es ya casi un análisis mucho más profundo que lo propiamente climático, lo que da respuesta a lo que nos está pasando. Gianfranco Marcone, agradecido por supuesto, tú eres de la casa. La próxima semana, como siempre, te podrán escuchar en tu aporte que haces en tus cápsulas con pronóstico semanal para el agro aquí en la región del Maule. Te agradecemos. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, pues cuídense. Oye, y aprovecho de destacarles también que ojo con estos días, entre hoy sábado y mañana domingo podría helar en la región del Maule, estar muy cerca del 0 grados. Así que atención agricultores ahí. Ya, buen dato, muy buen dato. Muchas gracias, Gianfranco Marcone, que esté muy bien. Un abrazo. Que estén bien. Chao, Gianfranco.